Hola a todas, mujeres esforzadas y valientes, mujeres empoderadas en Cristo. Hoy quiero compartirles un nuevo video y el título es Vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántas de nosotras queremos vivir lo sobrenatural de Dios? Queremos experimentar lo sobrenatural, milagros, maravillas, prodigios. Yo creo que todas queremos ver ese milagro que Dios tiene para nosotras, ¿no? Y primeramente quería compartir qué es lo sobrenatural para entender mejor esto. ¿Qué es lo sobrenatural? El adjetivo sobrenatural es aquello que excede los límites de la naturaleza. Para el ser humano, o sea, lo sobrenatural, los milagros, maravillas de Dios, excede la naturaleza porque va en contra de la naturaleza, ¿no? Valga la redundancia. Estamos en una sociedad donde todo se razona, ¿no? Todo para poder creer lo tengo que ver con mis propios ojos, ¿sí? Esto es contrario, ¿no?, a lo sobrenatural, porque para poder experimentar lo sobrenatural tenemos que ver con nuestros ojos espirituales, ¿no? No con nuestros ojos naturales. Y esto no lo puede entender la gente que no conoce realmente las cosas de Dios, ¿no? Por ejemplo, y lo vemos, ¿cuántos médicos diagnostican enfermedades terminales y le mandan a hacer otro estudio y se llevan la sorpresa que quizás esa persona ya está sana, no tiene nada? Y no lo pueden entender. Sus ojos naturales no pueden entender ese hecho sobrenatural. Y empiezan a justificarse, empiezan a razonar. Y bueno, es el cuerpo humano que a veces no entendemos. Y empiezan a dar razones humanas, ¿no? Con su propio entendimiento. Y sus ojos naturales no lo pueden discernir, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos ver a través de la fe solamente, ¿no? Lo podemos vivir lo sobrenatural a través de nuestra fe, ¿no? Y yo quiero contarles una historia muy linda que está en la palabra de Dios, ¿sí? Ustedes pueden buscar en su Biblia, y yo quiero hablar del primer milagro, el primer hecho sobrenatural que hizo Jesús. Y fue justamente en las bodas, en unas bodas, ¿no?, que lo habían invitado a él, a sus discípulos, a su madre María, en las bodas en Caná de Galilea. Y acá les voy a contar esta historia que está en la palabra, y de esta historia podemos obtener requisitos para nosotros también vivir lo sobrenatural de Dios. Así que les voy a leer, ¿sí? Dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Esto está, en San Juan 2, del 1 al 11. ¿Sí? Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado la hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Había allí había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. En esta historia podemos sacar unos requisitos para nosotros también poder vivir en lo sobrenatural de Dios, ¿no? Fue el primer milagro que hizo Jesús, ¿no? Su primera manifestación sobrenatural que vieron sus discípulos, ¿no? Y los sirvientes también. Entonces, ¿cómo hacer para que eso también lo sobrenatural de Dios me alcance? Que yo pueda experimentarlo, así como lo experimentaron en ese tiempo los discípulos. Ellos vieron con sus propios ojos el milagro que Dios había hecho, ese hecho sobrenatural. Y primero, lo sobrenatural viene por recurrir a Jesús, por buscarlo a Él. Y esto lo vemos en el versículo 3, que dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y aquí vemos claramente cómo la madre de Jesús se acercó a Él. Ella sabía que Él tenía la solución a ese problema, ¿no? Y nosotros también, ¿querés ver lo sobrenatural de Dios, mujer? ¿Queremos ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Tenemos que acercarnos a Él, presentarle a Él nuestros problemas, como le presentó María. No tienen vino, ¿no? Y yo quiero compartir también una palabra en 2 Corintios 4, 8 y 9. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que se entiende mejor. Dice, así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Amén. Mujer, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Sí? ¿Qué te desespera? ¿Cuál es el problema que tenés que presentárselo a Jesús? Y Él es el único que puede solucionar nuestros problemas. Él es el único que puede abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición. Nosotros podemos ver, tenemos el privilegio, gloria a Dios, de ver, de vivir, de experimentar lo sobrenatural de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que querés, mujer? ¿Qué milagro? ¿Qué cosa sobrenatural estás esperando de Dios? ¿Sí? Pero esto no viene solo. Está bien, yo creo en Jesús, quiero ver lo sobrenatural y bueno, que venga. No, esto se tiene que activar en nosotros. Tenemos que activar nuestra fe, tenemos que activar nuestros ojos espirituales y dejar morir a la carne, porque la carne va a ver lo natural y esto de lo sobrenatural, valga la redundancia, es sobrenatural. Nuestros ojos no lo pueden ver. Nosotros lo vemos por fe. Queremos ver ese milagro, ese prodigio. Queremos verlo y ya lo estamos visualizando por fe y ahí va a llegar, ¿no? Y no solo esperar de brazos cruzados, como dije, sino activar nuestra fe, servir a Dios, ocuparnos de las cosas de Dios, ¿no? Si sabemos la palabra, dice, si nos ocupamos, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Entonces, nuestro trabajo es activar nuestra fe, mirar con nuestros ojos espirituales, servir a Dios en todas las áreas que Dios nos ponga. Señor, acá estoy, heme aquí, usa mi vida. Y cuando menos nos demos cuenta, el milagro va a llegar. Lo sobrenatural nos va a llegar a nuestra vida, pero tenemos que activarnos, ¿no? Gloria a Dios. El segundo punto que podemos aprender de esta palabra es lo sobrenatural de Dios viene por insistir, perseverar en oración, en ayuno, en ruego, gloria a Dios. En el versículo 4, Jesús le dijo a María, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y acá vemos cómo María insistió. Yo me imagino, María, Jesús, solo vos podés hacer algo. Ayudá a los que no se quedaron sin vino, ¿no?
insistió, yo la veo insistiendo. Cuánto más nosotros, querés mujer ver ese milagro, insistí, no te canses, persevera en oración, gloria a Dios, y así lo vamos a ver, ¿no? Si nos quedamos, como dije, de brazos cruzados esperando, no va a llegar nunca, ¿no? Entonces, ¿querés vivir lo sobrenatural? Persevera, mujer, perseveremos en oración. Y quiero leerles Mateo 7, del 7 al 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Entonces tenemos que buscar ese milagro, esa maravilla, ese prodigio, ese hecho sobrenatural en nuestra vida, buscándolo en oración. ¿Y por qué a veces dice, bueno, pero yo oro y no llega a eso que estoy pidiendo? Porque oramos mal, muchas veces oramos mal. Y lo dice en Santiago 4:3, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos mal, porque en realidad pedimos muchas veces por envidia, pedimos por codicia. Si esa persona, no sé, tiene un auto 0 kilómetros, Señor, yo quiero. Y lo hacemos por contienda. En realidad no lo hacemos con un corazón sincero, ¿no? Muchas veces pedimos para nuestra propia o para nuestra vanagloria. Dios sabe, Dios nos conoce y a Dios no lo podemos engañar, ¿no? Por eso cuando uno pide a Dios algo, tiene que ser con un corazón sincero, que no haya nada que a Dios no le agrade, ¿no? Y orar también es muy sabio, orar, Señor, si es tu voluntad, dame esto que te estoy pidiendo, porque muchas veces pedimos y Dios sabe que nos va a hacer mal, o por ahí queremos, no sé, dinero, y Dios nos da dinero y terminamos apartándonos de Dios, ¿no? Porque bueno, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, tengo muchas cosas que hacer, voy a pasear, me voy de viaje, no sé. O a veces pedimos trabajo, más trabajo, nos llenamos de trabajo y ya no tenemos tiempo de ir a la iglesia. Entonces es sabio que oremos conforme a la voluntad de Dios. No, Señor, te pido esto. No está mal pedir un auto, una casa, pedir cosas materiales, no está mal, porque Dios nos da todo, ¿no? ¿Quién un hijo cuando pide a una madre, un padre, no le va a dar? Sí, le da todo lo que necesita. Así es Dios, Dios nos da todo lo que necesitamos, pero Dios ya sabe de antemano las cosas que nos puede hacer mal, que nos puede apartar de Él. Entonces quizás no nos da, pero tenemos que ser agradecidas al Señor igual. Señor, no me diste esto, te doy gracias, porque sé que me estás guardando de algo. Sé que me estás guardando de algo que me va a hacer mal, de algo que me va a alejar de ti. No sé. Por eso es tan importante orar siempre conforme a la voluntad de Dios y no nos vamos a equivocar nunca, ¿no? Y tercer punto también que quiero compartir, lo sobrenatural de Dios viene por la obediencia, ¿sí? Queremos vivir lo sobrenatural de Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra, porque si no lo somos, no vamos a tener todos los beneficios que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y dice el versículo 5, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere, ¿no? Y el versículo 7 y 8, Jesús les dijo a los sirvientes, ¿no? Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Acá vemos la clave fundamental para que ese milagro de convertir el agua en vino se haga. Vemos cómo los sirvientes obedecieron a Jesús, aunque no entendían nada. Imagínense unos sirvientes viendo unas tinajas con agua.
¿cómo va a ser que esta agua, cómo llevarle el vino? Yo creo que no entendían nada, pero ¿qué hicieron? Obedecieron, no discutieron, no dieron sus argumentos. Pero ¿cómo, Señor, si acá hay agua? No dijeron nada, ellos solamente obedecieron al Señor, ¿no? Y así cuántas veces nosotros no entendemos las cosas de Dios, por qué nos pasa esto, por qué estamos viviendo esta situación, pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Sin protestar, sin dar argumentos, sin nada, mirar hacia adelante, mirar por fe lo que Dios tiene para nosotras, mujeres, y nada, solamente obedecer. Y esa es la clave fundamental, la obediencia para poder ver esos milagros, maravillas, prodigios que Dios tiene para nosotras, ¿no? Y esto también lo vemos en Deuteronomio 28, no voy a leer todo porque es un montón, pero si lo pueden leer, léanlo porque es tremendo, es hermoso. Deuteronomio 28, todas las bendiciones de Dios que Dios tiene para nosotras, mujeres, para todos, ¿no? Si obedecemos la palabra de Dios. Después hay otra parte que dice si lo contrario, si no obedecemos, bueno, vienen muchas maldiciones. Pero yo quiero detenerme en esto, si obedecemos la palabra de Dios, vienen bendiciones. Ahí recién vamos a poder ver lo sobrenatural de Dios. Quiero leer solamente Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí el Señor da tantas bendiciones, tantas, que lo había hecho en el video anterior, había leído Deuteronomio 28, todas las bendiciones de Dios, ¿no? Que si estamos en obediencia podemos obtener todos esos beneficios, todas esas bendiciones. Acá nos dice el Señor entonces, todo te va a venir, ¿no? ¿Querés vivir lo sobrenatural? Obedecemos al Señor primeramente para que nos venga todas esas bendiciones, para que podamos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y después también, el último punto, lo sobrenatural de Dios sirve para fortalecer nuestra fe. Una vez que obtenemos lo que queríamos, ver lo sobrenatural, vivir en lo sobrenatural de Dios, eso nos fortalece nuestra fe. Fíjense en el versículo 11 dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿no? Los discípulos estaban viendo la prueba del milagro, lo sobrenatural, y su fe fue fortalecida. Si había alguna duda en ellos, este hecho disipó toda duda, ¿no? Y así, cuando nosotros vemos lo sobrenatural de Dios, fortalecemos nuestra fe, decimos, wow, realmente Dios es soberano, realmente Dios es poderoso, realmente Dios es sobrenatural. Pero ¿qué pasa cuando nos falta la fe? ¿No? Y yo quiero leerles Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si te falta fe, quizás nos falte más leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios, eso hace que aumente nuestra fe, porque conocemos más al Señor. Entonces, al ver los milagros, como este milagro, ¿no?, que hizo en la boda de Caná, nosotros leemos la palabra, vemos ese milagro y decimos, Señor, yo también quiero vivir lo sobrenatural. Nos vamos llenando de fe, de esperanza. Si Dios sanó a muchos enfermos acá en la palabra, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Entonces, si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, ¿cómo nos vamos a llenar de fe? Si no sé nada, no sé lo que Dios hizo,
eh, no sé lo que Dios está haciendo ahora, no sé quién es Dios. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Si no entendemos eso, si no estudiamos, realmente si no ponemos por obra la palabra en nuestra vida, no va a pasar nada, ¿no? Vamos a seguir viviendo en lo natural, en lo carnal, en lo que ve nuestros ojos carnales, ¿no? Esa es la diferencia. Y me falta fe, no sé cómo hago para que Dios aumente mi fe, ¿no? Y como dije, Mateo 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, nos falta fe, mujer, no, te falta fe, búscalo al Señor. Señor, aumenta mi fe, que pueda creer en ti, Señor, que pueda vivir en lo sobrenatural. No quiero vivir más en la carne, quiero ver más allá. Pedid y se os dará, dice la palabra. Y Dios no miente, Él te lo va a dar si realmente buscamos de Dios con todo nuestro corazón. Señor, yo quiero un cambio en mi vida, quiero vivir lo sobrenatural y Dios lo va a hacer. Quiero leerles Mateo 17:20. Dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible, gloria a Dios, nada os será imposible. Y Dios nos pide un granito de mostaza, es tan chiquitito, que si lo vemos decimos, tan chiquitito. O sea, no tenemos que, encima Dios no nos pide una fe gigante, una fe nomás como un grano de mostaza, y ni siquiera llegamos a eso, ¿no? No llegamos a tener ni siquiera una fe así chiquitita como un granito de mostaza, que ni se ve. Así que el Señor nos ayude. Señor, aumenta nuestra fe. Pero como les dije, para aumentar nuestra fe tenemos que estudiar, llenarnos de la palabra de Dios, ¿sí? Y nuestra fe va a crecer, ¿sí? Cada día cuando uno tiene una semillita, la va regando y va creciendo. Y así es nuestra fe. ¿Cómo la aumentamos? ¿Cómo la hacemos más grande? Leyendo la palabra, sirviendo a Dios, congregándonos, juntándonos con hermanos en la fe, orando. Qué lindo es tener comunión, ¿no? Con los hermanos. Eso aumenta nuestra fe. Así que, bueno, esa es la palabra que quería compartir con todos ustedes. Y bueno, hay tantos testimonios. Yo creo que todos tenemos testimonios del poder de Dios. Realmente, si vemos por fe, yo creo que todas tenemos ahí un milagro en nuestra vida. Cuántas mujeres que Dios sanó de enfermedades terminales, o que quizás Dios usó un médico y están sanas. Así que yo hoy quiero dejar este mensaje, ¿no? ¿Te gustaría, mujer, vivir lo sobrenatural de Dios? ¿A quién no? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar nuestra fe, dejar de mirar con nuestros ojos físicos, carnales, y empezar a ver con nuestros ojos espirituales. Insistir, perseverar, no cansarnos, ¿sí? Porque bueno, oro una vez, dos, tres, y bueno, no veo el milagro, ya está, ya dejo. No, que Dios nos ayude, ¿no? Porque a veces nos cansamos, pero que Dios nos ayude a seguir perseverando, ¿sí? ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué quieres ver, mujer? Tu familia en Cristo, una enfermedad que tengas que crees que Dios te sane, hijos que están en las drogas, en el alcohol, no sé, tantas cosas, ¿no? Necesitamos de Dios porque dependemos totalmente de Él, tantas cosas, pero tenemos que confiar en Él, ¿no? Y queremos morir a nuestra carne y poder ver, como dije nuevamente, es tan importante. Porque muchos dicen, sí, yo creo, Señor, yo oro, pero ¿realmente lo hacemos por fe? ¿Lo creemos realmente? ¿O
o dudamos, porque si ya viene la duda, un poquito de duda, ya perdimos toda la bendición, perdimos ese milagro que Dios tenía para nosotros. Entonces, orar y decir, Señor, aumenta nuestra fe, y si viene alguna duda, rechazarla en el momento. En el nombre de Jesús, toda duda la rechazo. Y yo creo en ti, Señor, creo en tus milagros, en tus maravillas, tus prodigios. Yo creo que voy a ver, voy a experimentar, voy a vivir lo sobrenatural de Dios. Y esa es la fe. Y acá le quiero mostrar, acá estaba Jesús, ¿no? Jesús, acá están las tinajas, eran 6 tinajas, ¿sí? Y bueno, es algo interesante, ¿no? Fíjense qué grande, cada tinaja dice que había entre 68 y 102 litros de agua, ¿no? Y estaban hechas de piedra, ¿no? Y fíjense, yo veo esta imagen y veo el milagro, ¿no? El milagro que María le pidió a Jesús. Le pidió que convirtiera esta agua que estaban acá en vino. Y Él lo hizo. Y yo quiero que pensemos un minutito. ¿Cuál es tu milagro, mujer? ¿Cuál es nuestro milagro? ¿Qué es lo que estamos esperando de Dios? Que lo podamos visualizar por fe, que Él lo va a hacer, no dudando, porque si Él hizo esto, todo esto lleno de vino, ¿por qué no puede hacer hoy un milagro en nosotras, un hecho sobrenatural? Así que imagínate, mujer, ese hecho sobrenatural que querés vivir, y Dios lo va a hacer, ¿no? Y justamente quería compartirles un pequeño testimonio, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que la luz, el gas, que viene con mucho aumento? Y justamente mi mamá me decía, no, el vecino de adelante, de abajo, que le vino 25.000 de luz, 50, 60, yo escuchaba 80.000 de luz. Y yo por fe, yo decía, Señor, yo no puedo pagar eso. Y yo, Señor, yo oraba, yo declaro por fe que a mí no me va a venir mucho. Y mi mamá decía, a vos te va a venir mucho porque vos tenés la luz prendida, tenés el aire acondicionado y te va a venir. Mi mamá no es cristiana y ella me decía, vas a ver, te va a venir un montón. Y yo por dentro, ella me decía, no, Señor, yo confío en vos. Y yo soy fiel a ti, yo te sirvo con todo mi corazón. Soy fiel en los diezmos porque Dios ve nuestra fidelidad. ¿Y cómo Él no va a ser fiel con nosotros? Él es más fiel con nosotros, ¿no? Y yo decía, Señor, yo confío en vos. Y cuando abrí la boleta no me vino nada, muy poquito. Y yo le di la gloria a Dios y casi se me caía una lágrima. Mi mamá no entendía, bueno, no sé qué pasó, decía, no entendía nada. Pero yo decía, yo sé, Señor, que fuiste vos. Y te doy toda la gloria. Y así viviendo cada día lo sobrenatural de Dios. Y justamente también conozco una hermana en Cristo que me decía que a ella también le venía mucho de luz, mucho. Y a las demás personas a su alrededor le venía menos de luz, muy poco, y ella mucho. Y ella una vez habló al Señor y le dijo, Señor, yo te soy fiel, ¿no? En el diezmo, que me venga un poco menos la luz. Y ella contaba que a partir de ese día no paga más luz. Esto es un hecho sobrenatural. Le viene la boleta negativo, o sea, a favor encima. Y ella nos contaba a un grupo donde nos juntamos a orar en la célula, y ella contaba, y yo me fui a Edenor a preguntar, hay un error acá, a mí me dice menos, y le decía, no señora, no hay ningún error, usted tiene a favor, tiene saldo negativo. Y se fue a la casa, y varios meses que no paga la luz. O sea, no es que eso es de Dios, eso es vivir en lo sobrenatural, porque ella fue a regular su situación, a decirle acá, ¿qué pasa? Y le dijeron, no señora, usted tiene saldo negativo, o sea, a favor encima. Y eso es algo sobrenatural de Dios.
Así que mujer, ¿querés vivir lo sobrenatural? Yo quiero y yo lo veo y quiero seguir viviendo lo sobrenatural, pero es tu decisión, de nadie más. Si te vas a quedar de brazos cruzados esperando que Dios haga el milagro, que Dios baje del cielo, no, tenés que activarte, tenés que encárgate de las cosas de Dios, de servirlo, de buscarlo, de estudiar su palabra, de llenarte de su presencia cada día, y todo lo demás va a venir por añadidura y vas a poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Así que muchas bendiciones, mujeres esforzadas y valientes. Espero que esta palabra haya tocado sus corazones y deseo que realmente puedan ser transformadas para la gloria de Dios. Bendiciones.